Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Ahora vamos a trabajar la parte de la simbología dentro de la lógica matemática. Ya habíamos comentado en los videos anteriores que son las proposiciones. Una proposición va a ser algo que se va a afirmar que algo es o que no es, y cualquier afirmación puede ser afirmada o negada. No importa si dices que no es o que es, ¿sí? De cualquier manera va a ser una proposición. El enunciado es el significado de una oración declarativa en un momento particular. En algunos casos vamos a emplear la palabra enunciado en lugar de proposición, ¿sí? Pero prácticamente es lo mismo. Algunos ejemplos de una proposición es cuando afirmamos que, en este caso, yo tengo mucho calor, o que me gustan las películas de ficción. La capital del estado de Tabasco es Villahermosa. I love you so much. ¿Por qué puse un enunciado en inglés? Porque una de las características de los enunciados o de las proposiciones es que no importa el idioma, siempre va a ser algo que se va a afirmar de algún sujeto. Les recuerdo que tienen que tener un sujeto, un verbo y un predicado para que podamos afirmar que es una proposición. ¿Cómo vamos a simbolizar estas proposiciones? Cada una de las proposiciones, los enunciados que nosotros estemos afirmando, los vamos a representar con letras mayúsculas. Por ejemplo, si yo digo la nieve es profunda, ¿sí? El tiempo es frío, yo lo puedo representar con la letra P, la nieve es profunda, y con la letra Q, el tiempo es frío, ¿sí? Y vamos a utilizar aquí ya un conector, que en este caso va a ser la I. La nieve es profunda y el tiempo es frío. Si nosotros ya le asignamos a la P, a la nieve es profunda, le asignamos la letra P, y a la Q el tiempo es frío, entonces si nosotros ya lo queremos representar en lógica simbólica sería P y Q, ¿sí? Ya sabemos que P significa la nieve es profunda y ya sabemos que Q es el tiempo. ¿Ok? Lo mismo sucedería con el siguiente elemento. Se puede elegir sopa, se puede elegir ensalada, ¿sí? Y sería R o S. O en todo caso podríamos negar una proposición. Vamos a decir que una proposición va a ser molecular cuando simplemente es la proposición tal cual. Se puede elegir sopa, es una proposición molecular o simple. ¿Ok? Entonces, a esta proposición molecular, los patos son animales de 4 patas, le podemos anexar la palabra no para negarlo. Y entonces quedaría, como lógica simbólica, no de. ¿Ok? Ok, ya sabemos entonces cómo vamos a simbolizar las proposiciones simples, atómicas o moleculares, como lo trabajen, porque eso va a depender también del autor, ¿ok? Entonces, si ya nosotros sabemos cómo representar estas proposiciones simples, ahora, ¿cómo vamos a representar las compuestas? Las compuestas son cuando vamos a tener dos proposiciones juntas, y va a existir un elemento al que le vamos a llamar conector o término de enlace, que nos va a permitir unir esas dos proposiciones. El primero, que es uno de los más comunes, es la palabra y, ¿sí? En este caso, la palabra y la vamos a denominar conjunción de las dos proposiciones, ¿sí? Si nosotros estamos diciendo sus ojos son azules y los ojos de su hermano también son azules, estamos haciendo esas dos proposiciones y lo unimos con el término de enlace y, ya tenemos una conjunción. El símbolo que vamos a utilizar para la conjunción va a ser como si fuera un triangulito, pero sin la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, utilizando este símbolo, se puede escribir la conjunción de las dos proposiciones. Ya sabemos que la primera parte de la proposición va a ser P y la segunda va a ser Q. Por tanto, lo vamos a unir con el triangulito, y aquí lo que estamos diciendo es que P y o conjunción de Q. Todo esto que escribimos acá arriba, sus ojos son azules y los ojos de su hermano también son azules, está representado
por este P y el símbolo de la conjunción de Q. ¿Okay? El otro término de enlace es la O. Va a ser esta unión de estas dos proposiciones con la O, lo vamos a llamar disjunción. Es decir, como ejemplo, esta es el aula 4 o es un aula de física, ¿sí? Aquí en medio tenemos nuestro término de enlace que es la O, ¿ok? En algunas ocasiones podemos decir o esta es el aula 4 o es el aula de física. Podemos utilizar ese lenguaje también, no está incorrecto, pero lo que más importa es la O que se encuentra uniendo a los dos elementos. El símbolo que vamos a utilizar es como si fuera una V. Entonces, esto que estamos diciendo acá arriba, este es el aula 4 o es un aula de física, queda representado entonces como P y como una V sería el O de Q. ¿Sí? Eso sería, así quedaría representado. Ok, otro término de enlace podríamos decir que es la negación o el no, cuando nosotros estamos negando algo. ¿Y cómo lo vamos a representar? Algunos autores lo representan así como una L acostadita, algunos otros le van a poner una S acostada. De las dos maneras es correcta. ¿Qué vamos a decir? Vamos a negar algo. Las elecciones presidenciales, no. Cuando nosotros encontramos la parte no, esta es una negación y ese va a ser su término de enlace. Cabe mencionar que aunque el término no solamente aplica para un solo elemento, está considerado dentro de los términos de enlace, pero nunca va a unir dos elementos, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, para negar la proposición que estamos diciendo, vamos a decir esto que dice acá arriba, las elecciones presidenciales no siempre terminan con armonía, la vamos a representar con esa L acostadita o a lo mejor sería una S acostadita, dependiendo del autor, y una P. ¿Okay? Otro de los términos de enlace que es muy importante es el sí entonces. Cuando nosotros unimos dos proposiciones con estas palabras, vamos a decir que la proposición compuesta o molecular va a ser una proposición condicional. Es decir, que vamos a condicionar lo que va a suceder después. Si llueve hoy, entonces se suspende el picnic. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar con una flechita. ¿Ok? Entonces vamos a decir aquí que P va a ser hoy llueve y Q va a ser se suspende el picnic. Por tanto, cuando nosotros estemos representando esa oración o esa proposición, vamos a decir P, y vamos a poner nuestra flechita y Q. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que si llueve hoy, entonces se suspende el picnic. Esta expresión es como si estuviéramos escribiendo esto. ¿Ok? La proposición situada entre la palabra sí y la palabra entonces, vamos a decir que es el antecedente, es decir, lo que tiene que suceder antes de que suceda la parte última, ¿no? En este caso, que lo que sigue de la palabra entonces es el consecuente, es decir, la consecuencia de lo que sucedió antes. ¿Ok? En algunos casos vamos a tener que hacer pequeños agrupamientos y vamos a tener que hacer uso de los paréntesis para determinar cuál es el término de enlace que va a pesar más, es decir, el que va a ser de mayor rango en ese momento. A este de mayor rango le vamos a decir que es el dominante porque es el que va a actuar sobre la proposición compuesta o molecular. Por ejemplo, si Antonio no estudia en la universidad y Ana no estudia en la universidad, eso es una afirmación. Pero entonces, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el de mayor rango? Ahí nada más estaríamos haciendo todas las afirmaciones y no sabríamos exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que colocar paréntesis para determinar cuál va a ser el de mayor rango o cuál va a ser el sentido que le vamos a dar a esas proposiciones. ¿Sí? A lo mejor nos podamos hacer bolas, oye, pero ¿y cuándo vamos a utilizar
el paréntesis, algunos principios de proposiciones, podemos utilizar, por ejemplo, estas expresiones: a la vez, la proposición y la proposición. Las proposiciones compuestas o moleculares. O, en la segunda parte, o, y también los paréntesis, o y los paréntesis. Esos paréntesis van a representar las proposiciones moleculares. O el sí, y entre paréntesis la proposición molecular o compuesta, y el entonces la proposición molecular o compuesta. Unas reglitas que podemos tomar en cuenta para no utilizar los paréntesis y determinar que esa es una proposición de alto rango, por decirlo así, es que el más dominante siempre va a ser la condicional. Es decir, si utilizamos esta regla, podemos decir que P y Q, es decir, es la proposición compuesta que no es la dominante sería la R, y por eso le ponemos la flechita hacia la R. Podemos quitar ese paréntesis. ¿Por qué? Porque sabemos que la R es dominante. Entonces, en ese momento que R, o sea, nada más con el simple hecho de que tenga la flechita, ya con eso nos va a decir que es dominante la R. Y digamos que es de menor rango, siempre va a ser de menor rango la disyunción, ¿sí? No se puede eliminar el paréntesis en caso de que nosotros tengamos dos flechitas, pero ahí sí tendría que ser necesario que nosotros pongamos nuestros paréntesis para determinar cuál de las dos condicionales es la que va a dominar en ese momento. ¿Ok? El signo de la negación siempre va a ser el más débil. ¿Sí? En este caso no necesitamos poner entre paréntesis la negación de P, sino simplemente con que pongamos la negación, y aunque esté con una disjunción, con una conjunción, o esté con un con una condicional, no importa, de cualquier manera siempre la negación va a ser el signo más débil. Y finalmente, otra de las reglas es cuando tengamos nosotros una conjunción y tengamos una disyunción, las dos están en el mismo nivel. Las dos están en el mismo nivel, y para señalar cuál va a ser el término de enlace dominante, también tenemos que encerrarlos entre paréntesis. ¿Ok? Bueno, pues espero estas presentaciones sean de apoyo para esta semana. De cualquier manera, estoy al pendiente. Bye.